y estoy preocupado. Si tú no sabes, nosotros menos. Vamos mejor con León Lecanda para que nos traiga ánimos de una selección mexicana que... Nada más falta, León, te mando un fuerte abrazo. Nada más falta que ahora México hizo la tarea, pasa primero de grupo y por ahí se encuentra uno de los peores tercer lugar, que sea una potencia. No vaya a ser la de malas. Tenemos mala suerte, pero eso ya sería demasiado. León Lecanda, fuerte abrazo. ¿Cómo estás, Adal? Abrazo a todos en Fútbol Picante. Mira, está claro que hay 5 posibles grupos de donde salga el rival de México en los 16avos de final, pero también hay un algoritmo de FIFA que te va arrojando los porcentajes. Y hoy me contaban en la mañana que el grupo C, es decir, donde está Brasil, Marruecos, con Escocia y Haití, el tercer lugar es el más probable en ese algoritmo de donde salga el adversario de México. El otro sería el grupo de Alemania, donde está con Costa de Marfil, Ecuador y Curazao. Entonces, es un algoritmo. Obviamente, ¿qué pasa, mi querido Adal? Que primero tiene que concluir toda la fase de grupos, ver quiénes son los líderes, qué líderes son los que van a enfrentar a mejores terceros lugares, y después se hace una clasificación y hay 495 combinaciones, pero en porcentajes, grupo C y después grupo D. Ya, y ahí es donde sí puede haber. Entendiendo también, León, y lo platicaba Desi, pues ya están tomando forma algunas de las selecciones favoritas. El caso de Brasil, pasará también con España, por supuesto, con las que dejaron escapar unidades en el arranque de esa primera fecha. Y entonces esperemos la cosa sea más accesible, porque también es válido, bienvenido. O sea, si el camino es, entre comillas, más accesible, más fácil para México para tener larga vida en el torneo, pues hay que recibirlo con los brazos abiertos. Ahora sí, León, información de la selección mexicana, cuéntanos. Sí, Adal, a ver, una locura porque en el itinerario de México se determinó que acabando el partido en el Estadio Guadalajara, el equipo tricolor cenó ahí mismo, se trasladó al aeropuerto, vuelo charter hasta el AIFA y traslado terrestre hasta estas instalaciones del Centro de Alto Rendimiento. Y el equipo llegó aquí casi a las 4 de la mañana del día de ayer viernes. Por lo tanto, durante todo el día, toda la jornada, el equipo recibió descanso, no hubo sesión en la cancha. Y eso es importante decirlo, Adal, porque te lo permite una Copa del Mundo donde hay 7 días entre partido y partido, como fue Sudáfrica y Corea, o 6 días entre este último juego de antier y el que sostendrá México el próximo día jueves miércoles, quiero decir, contra la selección de República Checa, el 24 de junio. Entonces, la única sesión programada ayer del grupo fue a las 5 de la tarde, gimnasio, recuperación. Hoy sí, entrenamiento, tuvimos acceso 15 minutos y para buena fortuna de Javier el Vasco Aguirre, no solamente el ánimo a tope, físicamente los 26 seleccionados están al 100%. Eso es una muy buena noticia, por supuesto. Ya en los próximos días, si no lo quiero hacer ahora, León, porque faltan varios días de entrenamiento, te estaremos preguntando de las muy probables rotaciones que vaya a presentar Javier el Vasco Aguirre, empezando muy seguramente también por el arco. Pero por ahora no quiero agotar eso porque, insisto, faltan días. ¿Algo más, León? Sí. Sí, creo que dentro de las rotaciones, y va a ser un tema muy interesante quizá mañana cuando nos enlacemos en vivo, Adal, o el día lunes incluso, tiene que ver una de las cosas sobre cuidar a un jugador en particular. Brian Gutiérrez es el único amonestado de esta selección mexicana, el único que está percibido que si recibiera un segundo cartón preventivo en el duelo contra República Checa, se pierde automáticamente los 16avos de final. El resto está limpio porque además César Montes cumplió la suspensión y regresará seguramente al 11 titular contra la República Checa. Y solo decirte, Adal, a las 12:30, o sea, en unos 25 minutos, 20 minutos, los jugadores van a empezar a salir. Tienen tarde libre hoy. Si les parece y si hay espacio, nos enlazamos en vivo contando ahí la salida de los seleccionados en su tarde libre. Perfecto, León, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y estamos pendientes. Saludos. Ahí está la información de León Lecanda, merecido ese descanso porque también el futbolista tiene que empezar a relajarse, disfrutar el momento, relajarse en el buen sentido, no que se esté confiando ni mucho menos, sino que ha sido en cuanto a los traslados, el desgaste físico y sobre todo emocional ha sido muy fuerte. A mí me dicen, compañeros, que desde hace tiempo hubo un acuerdo entre Javier el Vasco Aguirre y Guillermo Ochoa. En donde el Vasco le dijo a Memo, si después del segundo partido ante Corea tenemos el boleto asegurado, en primer lugar, vas tú en el último partido ante Chequia. Es decir, es muy probable que se le dé. Y no se malentienda, o sea, si va a ser Ochoa,
Es un tipo con jerarquía, con condiciones, y el otro día demostró que podía atajar sin problemas. A mí, Desi, lo que me preocupa es quitarle horas de vuelo a un Tala que, como todos, había arrancado nerviosón, claro, que fue evolucionando y que con esa última tajada ahorita está así. No desaproveches el momento, síguele dando minutos. Sí, pero si con esa información, que seguramente es muy cerca a la verdad, si esos acuerdos los rompes, Claro. Sí, de acuerdo. ahí también te metiste en una bronca. Una bronca, sí, tal cual, y por el hecho de pensar en un escenario futuro, de decir, si nos iba bien en el primer lugar o si ganábamos los 2 primeros partidos, poder jugar con eso. Creo que se metió en un problema gratis. Pero un Eso para buen mí. problema, ¿no? No, un buen problema si decides dejar al Tala. Ajá. Porque el Tala, con ese nerviosismo y con esa evolución, nos regala espectacularmente esa jugada puntual donde tiene a México ganando 1-0 contra Corea. A partir de dar homenajes, porque yo se lo veo así. ¿Tú sí lo ves como un homenaje? Es dar un homenaje. Sí, es. Sí, porque sabemos que es Ochoa y no Acevedo. Si hubiera estado Malagón y Acevedo, no hablaríamos de una rotación. Claro. O sea, es porque es Ochoa, es porque es un homenaje. Es un homenaje. Hay que ponerle tal cual. Sí, es un homenaje, sí. Innecesario, sí. Porque además yo lo Pero tú pedías que contra Sudáfrica jugara A eso voy, Memo, a eso voy. y ahora sí No, contra Sudáfrica. Cuando no, ya iba no 2-0 arriba, ok, Qué perfecto. bueno que pones Ok, contexto. ok. Si vamos a O sea, hacer Dionisio está contradiciendo a Dionisio. Si Me vamos, da la impresión que se aclare en estos momentos. Si vamos a hacer homenajes, cuando vas ganando 2-0, 2 hombres de más y quedan 10 minutos, Cuando 10 ya minutos hiciste la tarea, puedes que ya hacer- eres líder de grupo y puedes no lo hacer puedes un- perder. es una cáscara, ¿Qué es Dionisio. diferente? puedes Es un hacer mundial. homenaje. Mira, el homenaje que le hicieron a Hugo, ¿cómo fue? Sí, vino, pateó, detuvo el partido. Perfecto. Ajá. Sí, era un Punto. partido amistoso. Contra Paraguay. Contra Paraguay, amistoso ¿No? a nuestras espaldas. Exactamente, sacó el balón del medio campo, Sí, lo agarró, pateó ajá. y así pasó. Lo mismo es acá con Ochoa. Le ibas a hacer como un homenaje. Si es homenaje, esos 10 minutos hubieran sido Ya suficientes. hiciste la tarea, Dionisio. Ahora, y pasaste la materia yo soy- con 10 yo soy de los antes que- del examen final. No, Puedes llegar al pero- examen final pero dime- y poner tu nombre, entregarlo y aún así Pero ya dime, sacaste 10. Dime qué Siempre problema quise ibas hacer a eso y nunca tener. lo pude hacer. no ¿Qué todos problema pueden, ibas a no tener todos. con 10 minutos, con 2 de ventaja y con 2 goles de ventaja? Pero no puede Para ser hacer- eso que planteas mejor ahora contra No, Chivas. Que no, no arranque, ajá, pero no, que sí ajá, juegue. no, porque ahora no. No, te voy a decir por qué no. Yo prefiero. Tú dices que no arranque. Bueno, ya le cambiaste. Yo soy de los que pienso que debe ser el Tala, porque además, si una de las ventajas que tiene el Tala sobre Guillermo Ochoa es su juego aéreo. Así es. Y República Checa tiene jugadores que van mucho a eso. Y ahí entonces, no por una cuestión de Ochoa, sino yo creo que por una cuestión de que el Tala agarre mucho más confianza. Si el Tala sale y de pronto gana todos los duelos aéreos quedándose con el balón, no tiene ningún titubeo como lo tuvo contra Sudáfrica, lo terminas de afianzar y de dar la confianza para el resto de la Copa del Mundo. Además, no es tan común que haya un cambio de arquero cuando ya está avanzado el partido, ¿no? No es común. Es que no es digo que común sea este imposible. formato de definición. O sea, este de formato acuerdo. que inventó la FIFA propicia justamente que un tercer partido que va a tener México ya no haya nada en juego. Por eso que... No, pero Por eso sí hay no. en juego. ¿Qué hay en juego? Que México termine como un mejor primer tercero, Ajá. un Mejor mejor primero primer para lugar. enfrentar a los eso, peores eso terceros. no cambia, no cambia. No, su sí, puesto. porque sí si lo cambia. pierde, Claro. no es lo mismo que acabar con 9 que acabar se con 6 quede puntos. con 6 y con 9 puntos, no cambia cuál va a ser el rival de ¿Cómo México. no, Dionisio? Léelo, bueno. Ya después... No, cuando platícanos, acabe. si estoy mal, Pero dinos. no, eso es lo que yo ya leí, de que no te cambia el rival que te vayas a enfrentar, si que te quedas con 6 o con 9 puntos. Esa es una. Pero yo también le agregaría la otra situación ahorita que tocaste. La verdad es que FIFA le termina quitando emoción Claro. a una tercera jornada o de eso partido es de fase de cierto. grupo, porque digamos, ahora es el enfrentamiento directo, dice México, ya no hay Ya bronca. lo hice, ya ¿No? hice, ya, O Turquía, ajá, claro. que quedó Sí, ya eliminado, eliminados. pero los dos que están arriba tienen 3 puntos. Si era como era antes, por diferencia de goles, Turquía todavía llegaría con una posibilidad de meterse como un tercer mejor. No, o Corea, si le gana por goleada, sí. no, a Sudáfrica y México pierde con Sí. Chequia, podía perder Pero ese O sea, no podemos para ponerlo claro, estás hablando de que no te gusta el criterio de desempate No me de gusta. enfrentamiento Entre sí, directo. claro A mí, que no, a mí sí sino me que gusta, prefirieron- a mí sí me gusta. Yo digo claro, que- claro, yo digo porque que- al final no especulas nada. Es el enfrentamiento directo y sacas tu mejor herramienta como pasó contra México y sí, Corea. pero ¿de qué estamos hablando?
hablando de que en cada partido, aparentemente, tengas una primera ronda, no que tengas un buen partido solamente contra un equipo. Sí, yo prefiero contemplar, a ver, ¿qué hice en los 3 partidos? Sí. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Y el balance general que me lleve. O diferencia de goles, no criterio de enfrentamiento directo. Sí, exactamente. Sí, estoy de acuerdo con Diony. Porque estamos muy acostumbrados a lo que ya hemos vivido muchos años, como era el formato del Mundial, no los primeros, porque eran menos equipos, sino ese formato donde ni siquiera existía una ronda más de eliminación. Si las reglas ya estaban establecidas, ¿por qué ahora de acuerdo. decir? No, a ver, bueno, no que las cambien, pero pero puede gustarte o no gustarte. O sea, no es una queja y no es pedir que la cambien. Es decir, simplemente ya habiendo sabido que así se estableció, pues sí, el otro formato. Como el formato de Champions, puede ser mejor, este nuevo formato de Champions a la mayoría no le gusta. Exacto, y el todos otro no, entendemos que si en teoría y entre comillas, y lo hago así mucho énfasis, no nos está gustando este formato, ¿por qué entonces sí sacamos ventaja de decir hay momentos para homenajes? Si México, muy deficientemente, honestamente, no tiene un buen fútbol, ¿por qué le va a hacer un homenaje ante Chequia? Porque el formato te permite que exista. Porque el formato lo permite. Bueno, pero dije algo muy importante. México no evoluciona en fútbol y le vas a permitir mover y rotar para hacer homenajes cuando lo que tienes que pretender en esa jornada es subir tu nivel para ver quién te enfrentas en la siguiente ronda de eliminación directa. Con ese homenaje, pero nada tiene que ver el homenaje con el tema del formato. ¿Que te lo pueda permitir? Ok, perfecto. Como te lo podía permitir cuando ganabas 2-0, 2 hombres de más y 10 minutos y la cancha del Estadio Azteca y además partido inaugural. Pero yo sí pienso que FIFA le quita emoción al torneo, yéndose al enfrentamiento directo y no a la diferencia de goles. Pierde mucho interés el tercer partido de México en esta fase. Imagínate, pierde. ¿En qué? No estoy diciendo que no lo veamos, que no vayamos. No estoy diciendo que ya no está en juego el liderato. Imagínate el liderato en juego todavía. De perder hasta 3-0, 4-0 con Chequia. Y sigue siendo líder. Y sigue siendo líder. Y aunque Corea gane del otro lado 5-6-0, ya no aspira al primer lugar. Entonces no nos presentemos y perdamos por eso empecé diciendo, no estoy diciendo eso, Desi. Lo que yo estoy diciendo es que si se mantenía el criterio de diferencia de goles, era en más el emocionante, tercer partido, además de que México llega con una ventaja, oye, pero no aflojes porque hay que llenarle la canasta para asegurarse el primero. No, y ahí no le recriminamos a México. Y ahí entramos a lo que tú dices. A ver. Si de pronto no se presta para homenaje, no te puedes relajar. Claro, y entonces vuelves a poner lo mejor que tienes. Sí, o sea, que no sea un pretexto para caer en eso. Sí, porque ahorita Brian, imagínense, si el liderato estuviera en disputa, pues por mucho que Brian esté apercibido, pues lo tengo que poner, porque hay que amarrar, ¿no? Y ahorita puedes darte el lujo, no lo pongo, no sé, Johan, que no tiene un recambio natural, pues en una de esas, ¿sabes qué? No vaya a ser que se pierda los 16avos, mejor que ni siquiera hagamos una lista, empiezas a moverle. Hagamos una lista de quiénes porque hiciste la tarea, ojo, el culpable no es México. México hizo la tarea y le ganó a quien tenía que ganarle, pero el formato, hagamos una lista. O más bien, le salió la tarea, ¿no? No la hizo, como que le salió. Sí, porque también se tuvo que dar ese empate, ¿no? Entre Sudáfrica y Chequia. O ese resultado. Si no se da ese resultado, entonces, pues no hubiera terminado por evolucionar de la forma como ocurre en México-Corea. Hagamos una lista de quienes creen que tengan que ser relevados en este tercer partido para darles descanso, para darles homenaje, por lo que quieran. Pero díganme nombres de los que tendrían que salir del 11 titular. O sea, yo creo Johan, ¿no? ¿Para qué arriesgarlo? Sí. No sé si Gallardo de pronto también para que le pueda dar minutos a Mateo. Exacto, le puedes ir Lira, sí, y le puedes dar minutos a Mora, por ejemplo, de arranque. No, o sea, puedes empezar a soltar a aquellos que has sentido que han estado un tanto pero tensos. Ojo, yo soy de los que pienso que de arranque pudieran ser 2 o la mucho 3 cambios. ¿Por qué? Porque hay que recordar que aquellos que no jueguen y si no los metes en el segundo tiempo, van a tener 12 días de no tener el ritmo de partido. Sí. Entonces, ojo con tantos cambios. Yo diría máximo 4. Sí. O sea, porque uno, a ver, si por el homenaje o no homenaje, Brian. 1 Ochoa, 1. Sí. 2 Brian por la amonestación. Sí. 3 Lira, creo que lo tienes que dosificar sí o sí. Y Johan. No sé si yo creo que Gallardo, ¿no? Sí, pero entonces vámonos también. Y Raúl y Quiñones. Allá voy. Pero yo hablo. No puedes cambiar a 6. No, pero yo sí hablo. Si no le hablamos al profe Osorio y que vuelva a dirigir las rotaciones. No, yo hablo. No, porque el tercer juego se le cae. Sí tienes que pensar en poner de arranque a otro centro delantero, Raúl, para darle ese recorrido. Más y gol. El que sea, no sé quién se defina él. No sé si Memote por las características del rival, no sé si Santi, no sé si la Hormiga González, pero sí darle recorrido a otros. Pues ya vas en 5 y tú querías 2. Yo te digo, yo nada más sería el delantero, Brian Gutiérrez,
Central. ¿Y Gallardo o Lira? Yo no cambio a cómo se llama. ¿A Johan? No, al Tala. Yo dejo al Tala. Ok. No, sí, yo también lo Pero digo. Yo también Lira. lo dejo. A Lira, bueno, te lo compro. Pues ya vas en 4. No, 3. Delantero, Sí, delantero. Brian y Lira. ¿Y Gallardo ¿Ya? no? Ya, Ni Johan. ya, ahí. Johan no. Ya para un segundo tiempo. Si es que puedes hacer eso inclusive. Para Y mí hasta van a- el tema de Para mí portero. van a ser 5 cambios. Sí. De arranque. Sí, ¿Quién de es? arranque. ¿Quién es? Gallardo. 1, Ajá. Vázquez. 2, Brian. 3, Raúl. 4. Lira. ¿Raúl Jiménez o Raúl el Tala? No, Los dos. ¿Raúl Jiménez? No, Mira, el Tala ahí no. está. Yo ¿Quieren ver al dejo Tala? al Tala. ¿Qué les parece esto? Arranca Memo y al 60 que entre el Tala y que el estadio se rinda a Memo con aplausos en lo que va saliendo. Sea titular, pero le das minutos también al Tala. Y entonces todo el Azteca, porque yo le voy a seguir diciendo Azteca, Pero es que se rinde. está se bien. rinde ante Memo. La idea es muy romántica y todo. Es que ya hiciste Se la- está despreciando una copa del mundo. Pero ya un hiciste- homenaje, así no es una, A ver, una cáscara. o sea. pero el mismo Vasco metió al Beto O sea, nuestra no en propia un fiesta. partido de eliminación directa cuando el partido estaba prácticamente perdido. sentenciado. O sea, no era el plan original. No era el plan original, pero las circunstancias te lo permitieron. No quiero que al Vasco se le escape. No, como no, se no, no, escapó no, pero todo que ya así. por eso Me tiene preocupado. Veremos, sí. Yo insisto, no se tiene que dejar de ver que es una Copa del Mundo y por más que tengas ganas de moverle y de hacer homenajes y demás, hay que tomarlo con toda la seriedad y estoy convencido que el Vasco así que lo va a hacer.